comunidad mapuche. No es un chico que si se va al Sename o no se va al Sename. No, quizás no sea el interés que la segunda parte, bueno, estoy haciendo los extremos, que no, más adelante. No tanto. Uno más adelante. Bueno, pero ahí vamos. Pero lo importante es que casi todas hay. Empiezan a aparecer películas que son modos de reflexionar sobre nuestro tiempo, sobre nuestro momento, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica. Quizás no es tan importante que aparezca Malajunta 2, estoy exagerando con lo que estamos acostumbrados a ver, inspirado en hechos reales. Bueno, el Tano se va a ir al Sename. Lo que nos interesa y el foco es que las vidas de toda esta comunidad y todos estos personajes, estas personas que viven en este territorio, en este lugar, en este espacio, están marcados por una violencia estructural. Se cambiará de comuna, el Tano tendrá 2 años antes, podríamos ver la vida del Tano, sino lo que importa es que constantemente ese mundo está azotado por una violencia, por un estigma, por pobreza, por olvido. Como se dijo hace 2 años atrás, no hay Estado, el Estado no está. Y en la película, y en este tipo de películas, y por eso que quería partir con este contexto, hay otras películas también que son contemporáneas a la Claudia. Estamos viendo ahí a Sebastián Ayala, actor que es egresado de la Universidad del Paraíso de Escuela de Teatro, que van a ver en muchas películas, protagonizó esa película inspirada en Miguel Ángel de Villa Alemana. ¿Se recuerdan quien veía a la Virgen, que se llama La Pasión de Michelangelo? El invento que hizo la derecha. De Esteban Larraín. El invento que había hecho la derecha. Todo ese armado que hizo el Departamento de Comunicaciones. Bueno, y aquí lo vemos en otra película que es muy cercana a Malajunta, que se llama Jesús, que está inspirado en el caso Zamudio. Pero no importa tanto si el personaje se llama o no como él, si es que es exactamente la vida del chico Zamudio, sino que nuevamente la película reflexiona sobre la violencia, el no afecto del padre, de la familia, del entorno. Hay otra película de Alejandro Fernández Almendra que se llama Aquí no ha pasado nada, el caso Larraín. El caso Larraín, del hijo del senador Larraín, que atropelló a un campesino, lo dejaron botado, murió, y luego resulta que el campesino tenía la culpa, inculparon al chofer. Bueno, esa película se hizo un año después. No importa tanto si exactamente filmaron en la misma ruta donde, ¿se entiende? Lo que importaba era la reflexión de la impunidad, porque era una familia de privilegio que importó más el cómo movió y movilizó recursos para que ese caso diera vuelta sin importar los seres humanos y el ser humano, en total impunidad, ¿no? Porque fue tan vergonzoso y tan descarado. Entonces empiezan a aparecer películas que, insisto, no se ocupa la realidad como un acontecimiento del cual se desarrollara los detalles, sino que lo que importa es que las películas funcionan en cuanto reflexionan sobre el presente. Quisiera hablar de Malajunta. No sé si alguien conocía la película de antes. No la conocía, voy a hablar. Por favor. Ahí les quiero contar varias cosas. Algo de eso, por favor. Me llama la atención, yo soy bien pro-mapuche. Me llamó la atención la directora y todo eso, y me encantó la película, todo el aparataje del color, lo que sacaron del color sepia, todo muy bonito, hermoso. Pero me gustó mucho el tono educativo que tiene, porque nosotros no hablamos de estos temas, y casi todas las presentaciones de la cotidianidad es muy mitológica, la hablamos mucho.
extrapolo un poco a la vida mía como ciudadana de una metrópoli, de Santiago y todo eso, con 4 hijos, ahora nietos y todo eso, cómo me costó desarrollar mi familia en los acontecimientos históricos que nos ha tocado vivir a todos, ¿no es cierto? Cómo nos influyen. Y hasta el momento siempre es doloroso, porque es la cultura que hemos desarrollado entre todos, con reciclaje, con superficialidad, con conocimiento de causa y muchas veces con gran perversidad. Me encantó la película, me gustó mucho cómo presentaron el tema. Terrible como si él va a cename o no va a cename. Cómo hemos dañado en esta cultura y lo hemos permitido durante tantos años que este Estado-nación que nosotros llamamos Chile se haya desarrollado de esta forma, una cultura de muerte hasta el momento. Porque si no nos matan los cuerpos, nos matan el alma, nos matan la creencia, ya no tenemos. El esto Chile no ha cambiado, como decía Gastón. Es muy bueno. Me gustó la selección de esta película. Que la dieron acá porque Viña tiene se ha creado una fama también de superficialidad, ¿no es cierto?, esta ciudad. Entonces me ha llamado la atención, claro, ahora con una alcaldesa de culta, preparada, como la Macarena Ripamonti, y que comprometida con el servicio público, involucrado en esto. Yo no conozco el contexto del grupo de cinematógrafos o artistas, este cuerpito colegiado que se arma para presentar este trabajo, esta vivencia. Porque es muy buena, excelente, educativa. Y no tanto educativa, sino que llegan justo. El que quiere ver, que vea. El que no quiere ver, se para y se va. Pero es así la sociedad. Nuestra idiosincrasia está muy dañada, absolutamente. Somos una cultura enferma, una sociedad enferma, totalmente. Sí, muy importante todo lo que comenta y sobre todo el lugar donde lo comentas, porque lo voy a vincular directamente como está escrita la película, no, además como está hecho, pero como está escrita, porque la película no está escrita en cuanto a parlamentos que digan consignas, que digan ideas por sobre las acciones, dichos o frases. No hay ninguna frase que diga el destino de los chicos, no hay ninguna frase que pueda nombrar lo que le está pasando. No tienen vocabulario. Todo lo que sienten, toda la interioridad no está reflejada por el gran dolor, por esa gran frustración que tenemos como seres humanos, que no pueden sacarla, sino solamente con la grosería, el garabato, la tontería, y lo tenemos metido. Pero también es un método, es un modo también de blindaje a cómo se tiene. Y sabemos de la vida del Tano, ya yendo ya a la propia película, por cosas muy sutiles. Cuando lo quieren mandar de vuelta y se entera el padre al último que no estaba viviendo, no tenía hogar, no tenía familia, no tenía refugio, no tenía contención. Es un chico que creció tratando de sobrevivir. Lo mismo que el Cheo, con toda la protección que le daba en el hogar la madre, lo escudó, pero no lo pudo escudar de la cotidianidad, del profundo estigma, porque aquí tampoco, y aquí también, y creo que caracteriza a este grupo de jóvenes directores que son un lujo que tenemos en Latinoamérica, que primero no se banderizan con un cliché o con un estereotipo. Acá no hay un lugar común. Cuando ellos contaron cómo se realizó la película, fueron a farmacias, porque originalmente ocurría, y voy a contar cosas de producción para vincular cómo se logra hacer una película como esta. Originalmente la primera escena que ustedes vieron del asalto iba a ser una farmacia. Entonces fueron a todas las farmacias y contaban, ¿de qué se trata la película? No, sobre el cename y conflicto mapuche. No se ganaron el fondo audiovisual, no se ganaron el fondo para producción, no tuvieron los auspicios, por lo tanto,
lo que fue, y cuando ya no podían más, y esto es una anécdota que tiene que ver también con las lógicas de producción, a propósito que hay estudiantes de cine, esto es una confidencia que nos dijo el equipo, no sabían qué hacer para hacer una escena tan compleja como la del asalto, y el padre del guionista dice, no saben nada que me quedé sin trabajo, anoche asaltaron el service center donde trabajo. ¿Lo cómo? No, además está todo grabado. Todas las escenas que vimos del service center son las escenas que el papá del guionista le facilitó de un asalto real, y si ven de nuevo la película, verán que la escena es simplemente luces, audio y la escena de una corrida a pocos metros que hace Andrew Baxter y punto. Todo lo demás lo imaginamos. Se fijaron porque alguien iba a ver una tremenda producción, cómo tienen una camioneta, movilización de carabineros, una movilización de investigaciones. Se dieron cuenta que es la misma camioneta, pintada azul y blanco por un lado, y por la otra es verde y blanco por el otro. Si se fija, si alguien quiere ver la película de nuevo, que creo que está en una plataforma, verán que la camioneta cuando aparece en acción está de un lado, y cuando está, dependiendo cómo está estacionada. El allanamiento, tienen 3 cascos, no se consiguieron más. Un tipo con un palo iba pasando con el casco, se agachaba, se lo ponía el actor. O sea, toda la película fue hecho con los recursos mínimos, pero lo que importaba era cómo se desarrollaba afectivamente la relación del Tano con el Cheo. El Cheo es el protagonista de La Noche de San Juan, que es el cortometraje anterior de Claudia, y su primo, que hizo en su propia comunidad, y toda la comunidad trabajó en esta película. Ariel Mateluna está inspirado, no es que sea, por eso voy a la diferencia de estas películas que siempre está como basada en hechos reales, que no importa mucho el detalle. Aquí no importa el detalle en cuanto a que sea fidedigno a lo que está inspirado, sino a lo que está planteando. Y está planteando que mientras esa violencia estructural, y esa violencia está no solamente en los palos de la policía, está en la celulosa. ¿Se dieron cuenta cuando iban caminando? Sí. La celulosa, la maderera, el electroactivismo, o sea, todo lo que uno puede hacer, como hagamos un panorama de cómo el sistema económico ha penetrado y está determinando el destino de las personas, está en Mala Junta. Está en Jesús, está en Aquí no ha pasado nada, está en Guacho, está en Matar a un hombre. Le he nombrado 5 películas casi de los mismos años. Podemos extenderlo a Naomi Campbell. Hay un conjunto de películas, un enjambre de películas, como dicen los investigadores, que están hablando de un presente, no tanto si nombran al presidente de turno. ¿Se entiende? Están hablando, la película funciona como reflexión. De hecho, por eso estamos hablando de esto. Si no estaríamos diciendo, mira, ¿se parece o no se parece al caso al que está? Hay una película de Alex Advanter, el músico, que se llama Nunca vas a estar solo, que protagoniza el mismo actor que la hizo casi el mismo año, Andrew Baxter, que es el que hace el Tano, que está inspirado también en el caso Samuel. Entonces, aparecen cosas que a nosotros como sociedad nos hacen temblar por lo tremendo que son, casos de violencia, de intolerancia, de no hacer reflexionar como sociedad hasta dónde el sentido común se amplía, hasta dónde los grupos más conservadores o damos pie también para que aparezcan violencia. Esos son los temas y los problemas que están instalados en esta película. Hay un tema de género. La directora es una directora que, como les dije al principio, tuvo que lidiar con varios estigmas. Y una de las cosas que internamente ella se hizo una licencia es que en el funeral no habla una comunera, siempre es un comunero el que habla. O sea, lo que vemos también es un aporte que hizo la directora para instalar a una mujer dentro del funeral, cosa que eso no está en los funerales, eso lo contó la misma directora. Y ahí nace, bueno, la historia de la película también. La película fue a Francia, y en Francia no entendían por qué, no voy a decir un garabato, pero cuando el Tano se para y le dice un garabato al papá, se lo dice 2 veces el papá con él. ¿A quién le decís? Entonces,
Solamente los chilenos entendieron eso, porque tenía que ver con la entonación. Pero sí, la película está muy bien escrita en cuanto a que tiene que ver cómo los personajes están tratando de adaptarse y de conocerse. Por eso es la idea de la mala junta. Que luego ella hace una segunda película, que también se la recomiendo cuando si se la pueden encontrar en alguna plataforma, que se llama Mis hermanos sueñan despiertos, que es sobre el Sename. Y Claudia, como en todo su proyecto, investiga mucho y grabaron una escena, un día completo en un Sename de verdad. Y si ven la película, uno de los chicos, que lamentablemente falleció, el menor de los dos protagonistas, se perdió y se metió accidentalmente a una de las celdas, no sé cómo llamarla, habitación de los chicos. Porque además estaba maquillado, entonces el gendarme llegó y pensó que era una... Entonces estuvo una hora con los chicos y estaban drogados y ahí se dio cuenta que están zombificados porque les dan pastillas y fue como a mitad del rodaje se dieron cuenta que lo que estaban filmando quedaba pequeño en base a la realidad lo que es el Sename. Por eso te decía, no sé si importa tanto si finalmente el personaje, el Thanos se va, sino lo que importa es que exista el Sename, que existan ese tipo de instituciones del Estado, que sea una policía del Estado, que el Estado avale con leyes que exista una celulosa como la que está acá y está en todo el sur de Chile contaminando, arrasando y acabando del bosque nativo, que no es solamente un tema ecológico en tanto a la especie del árbol, sino que todo lo que significa, y porque además toda esta zona y todas las comunidades mapuches están atravesadas por la pobreza y la educación. Señor, permítame, me gustó mucho el título, Mala Junta, porque no es ninguna mala junta, es tomar conciencia un mundo del otro, porque vivimos en mundos paralelos, ¿no es cierto? Y no logramos darnos cuenta de que es un mundo paralelo y todo lo que hacemos está todo vinculado. Por ahí hay un grupo que se llama Todos Somos Uno. Así es la vida. Si nosotros esto de los roles, de tener, de ser superiores o no superiores, o sea, todo lo que hemos formado está absolutamente para nosotros. Estamos viendo la cultura del muerto. No estamos honrando la vida en ningún aspecto, ni siquiera en lo que comemos nosotros mismos. Lo digo yo, porque yo estaba todo el rato comiendo una palmera que no me comía hace mucho tiempo, que me hace paso por eso. Entonces, eso, muy bueno, muy bien escogido, yo no la había visto nunca. ¿Qué edad tiene la directora, la Daniel Mapuche? 30, 33, 34, Imagínate. 35 de Claudio acá. por favor. Y los actores también encuentro que son muy buenos, Francisco Valen, Andrew, el protagonista, Conocido también. Y lo que sí, yo quizás tengo, a mí lo que me afecta más es la violencia que se da, quizás no, lo que siempre se habla de la violencia del Estado, del Sename, de la seguridad, etc. Pero a mí también lo que me afecta más es la violencia que él vive en su entorno. La violencia en el sentido de un papá que lo deja abandonado. Entonces a mí eso es lo que siempre me genera ruido y que veo que nunca se toca. La responsabilidad de los padres. Pero eso me como y lo otro que me llegó sí, y lo otro que me llegó mucho es lo que le pasaba al joven, de cómo es violentado en el colegio. Yo creo que quizás a muchos nos pasó, quizás no parece extremo, pero sí habernos sentido en algún momento pasados a llevar, habernos que nos han dicho alguna pesadez, alguna cosa, y que llega el momento en que el joven se defiende y ahí queda como, él queda mal, oye, si tú me estás tratando mal, yo solamente me estoy defendiendo. Y ahí el protagonista llega y lo defiende, y sin embargo, esta estructura que tenemos, esta sociedad que tenemos, de que entiende las cosas al revés, o que se acomoda, y al final castigo para el joven que fue valiente. Que fue a defender a la Yo oye, salgo, yo
el joven porque se sentía tan solo y cuando pelea con el papá, el actor el otro es genial, lo he visto en varias obras al joven, yo creo que es de los mejores actores de su generación y transmite tanto porque claro, porque el joven es así, pero porque también porque se ha sentido siempre solo, porque el papá no se hizo cargo, porque la mamá no se está preocupada de no sé qué cosa. Entonces es como, ¿qué pasa con eso también? Como, ¿cuándo se hacen cargo los adultos? Sí, Eso también me gustaría alguna vez que fuera esa mirada. ¿Cuándo el papá, la mamá, Cuando los adultos se hacen cargo, Sí, efectivamente, porque eso partíamos diciendo, y creo que un punto, como volviendo al inicio, que es como podemos decir, el centro de donde está trabajada la película, más que en la consigna que eso está desarrollado, está desplegado en toda la película, en todas las acciones, en todas las imágenes. Sí, el valor que Es los afectos. Exacto. Y conectando a la palabra que tiene la palabra que diga, en esta escena de otra película que es Jesús, cuando le dije está inspirado en el caso Zamudio, uno pensaría, bueno, entonces el protagonista es el chico que van a matar, o que muere, o que es... Nos quedamos con el victimario. Es una situación muy compleja o más incómoda que compleja como espectadores. ¿Cómo el protagonista va a ser el victimario? Entonces el victimario es un monstruo. El victimario es seguramente un asesino en serie. El victimario no, es un chico que hace K-pop, que baila, nunca ve a su padre, nunca ve a su familia, nunca habla con nadie, trata de relacionarse a codazos en la calle, validándose con violencia. Pero no es que él sea malo socialmente con este mandato de ser un monstruo, ¿se entiende? Como quizás le pasa al mismo personaje, porque ven que el mismo actor, Sebastián Ayala, el mismo chico que hace de matón contra Cheo, al que le hace bullying. Quizás siguiéramos la línea también en lo que tú planteas y lo que te llama la atención, que yo creo que esta conversación tiende hacia eso, ¿cierto? A comprender que al no haber afecto, al no haber lazos, al no haber contención, no haber familia, llámese como sea la familia, no haber entorno, además sometido a un estigma constante, evidentemente va a generar una violencia que se va a desarrollar en estos espacios más bien cotidianos, como el pasillo del colegio, como tú. Yo también tenía un interés así parecido con la persona que habló primero, que también así el personaje del papá era como era tan distante, pero al mismo tiempo el personaje tenía que ser así también porque en la trama el niño fue medio abandonado, ¿no? Entonces el papá también tenía que ser medio distante, o sea, no era que el papá tenía que, no sé, pues el papá no crió a su hijo, entonces no se estresó, no evolucionó como papá también, entonces también estaba distante, el propio personaje también era distante. Y qué sé yo, también hay algunos detalles, ¿no? Como el actor también no parecía que tuviera, parecía que tenía 18 años, algo así, ¿no? Porque al final en los datos concretos se iba al Sename hasta los 18 años, pero ya parecía que tenía 18 años, entonces ya parecía que había vivido muchas cosas, también está todo bien en ese sentido, ¿no? Que también envejeció en la calle y bueno, es interesante el hecho de que sea difícil hacer películas así en Chile y que exista una película así ahora, o desde 2010, no sé cuándo, 2015, ¿no? Para otros países para que conozcan Chile, ¿no? Esos detalles. Porque igual en estos ciclos así de cine, sí sea, o de ciencias humanas, sí se sabe que los mapuches sufren en Chile, afuera de Chile, ¿no? Entonces, que exista una película como esta es bueno como hay muchos otros nichos, ¿no? Como, qué sé yo, la favela en Brasil, hay muchas películas sobre favela de Brasil, o los argelinos en Francia, hay muchas películas sobre argelinos en Francia sufriendo. Y bueno, son un montón de detalles que es bueno que haya una película así, ¿no? Me parece que incluso el actor Matthew, que sé yo, también actuó en la película del Sename, Sí. el mismo actor. Entonces,
En general está todo bien, incluso en quizá algunos detalles, ¿no? Algunos, los defectos como el papá, que también es distante, que qué sé yo, a ver. Puede que hayan defectos, pero también los propios defectos tienen a ver con Chile, ¿no? Con la dificultad de... Esa película nunca va a ser patrocinada por Arauco, por ejemplo. Arauco nunca va a patrocinar esta película, por ejemplo. Y eso. Mira, hay una... Es curiosa, creo que sería torpe decir, mientras una película no sea financiada por el Ministerio de la Cultura, por lo tanto es más interesante. No, pero es extraño que pasen ese tipo de desaciertos, que esta película tenga que tener un camino más difícil, más años, 4 años dando vuelta con la película en los laboratorios, en los mercados, en los festivales, en work in progress, consiguiendo postproducción, distribución. Al principio aparecía una distribuidora de cine independiente de CI que ya no existe, que la fundaron las mismas productoras que son productoras de las películas que se están distribuyendo. Fundaron una distribuidora, porque decir, si nadie distribuye estas películas, tenemos que hacer una distribuidora, y fue como se consiguió la distribución de La Casa Lobo, una de las animaciones más importantes que hemos tenido en los últimos 20 años. Me atrevería a decir que la que más importante animación es La Casa Lobo, de Joaquín Cosiña y Cristóbal León, que estuvieron en listas realizadores de Cannes, ahora con una película de los Hiperbóreos. ¿Y de qué se tratan las películas? La Casa Lobo sobre un relato en animación stop motion sobre un cuento de terror de una chica que sobrevive a Colonia Dignidad. ¿De qué se tratan los Hiperbóreos? Uy, se me actuó un lapsus. Acabo de tener un lapsus. Esa es la una. Pasa, ¿cierto? Te puedo hablar del clima, te puedo contar muchas películas. Pero estoy recordando a. Que no me acuerdo el nombre. Me acabo de olvidar. El líder del Movimiento Nacional Socialista Chileno, Miguel Serrano. De Miguel Serrano. Y uno dice, ¿de qué hablan todas estas películas? Bueno, hablan cosas incómodas. Y uno dice, ¿cuántas películas han hablado de los nazis chilenos? 1, 2, 3. ¿Cuántas películas tienen? Ayer en un taller decíamos, ¿cuántas películas tienen a Pinochet de protagonista? 1. Y es un vampiro. ¿Cuántas películas ponen en ficción el conflicto mapuche? Frontalmente, no de telón de fondo. ¿Cuántas? 2, 3. Sí. Está la de Cristian Sánchez en 1990. Poquísimas. Entonces uno cae en la cuenta que estos problemas del cual ustedes han hablado con mucha propiedad, porque es un tema, no un tema tabú que nadie sepa, es un tema que lo sentimos, en el cine ficción todavía hay una brecha. Entonces, por eso es importante, insisto, hacer la conexión, no para darle el catálogo de muchas películas, sino que me interesa también hacer, ojalá vean Guacho, ojalá vean Mi hermano sueña despierto, ojalá vean Jesús, ojalá vean Carne de Perro. Carne de Perro es la primera película de Fernando Cussoni, el mismo que hizo Jesús, y resulta que nos quedamos con los victimarios. Esa idea de los malos son muy malos y los buenos son muy buenos, creo que es una caricatura que nos hace muy mal. Porque los monstruos van a misa, van al colegio, van a los mejores colegios, se educan. O sea, esa idea de la banalidad del mal creo que está... no llega directamente cuando vemos películas donde se extreman. Cuando hemos visto que los verdugos más terribles que están vivos todavía o cumpliendo condena o en impunidad tenían hijos y lo iban a dejar al colegio todos los días. Entonces, ahí está el trabajo de investigación de los directores y los guionistas. Y acá, si ven, por ejemplo, la serie 42 días de la oscuridad, verán el trabajo que hace la Claudia. Ella hizo una serie en Netflix, para Netflix, sobre el caso de Hagen, ¿cierto? Que no me da el nombre. ¿Alguien más? No sé cómo estamos de tiempo. Todavía no me han hecho ningún gesto extraño. Yo la he hecho, me tengo que ir. Las 9:30. Como se cuarto.
Son las 6:09 allá. Solo quería comentar también de la cuestión del antihéroe, que es el personaje principal. Tenía un montón de problemas, pero también tenía un montón de cualidades. Y en el contexto de la comunidad mapuche también le Sí. contribuyó, ¿no? Contribuyó con la cuestión de que el amigo no sabía quién era el papá por rollos de la propia comunidad, que al final yo tampoco entendí exactamente qué pasó ahí. Pero era una persona Hay un valiente, ¿no? backstory, como se dice, que uno podría extender la vida de cada uno de los personajes y entender, pero para el caso no nos interesa ni cómo se llama. Solamente nos interesa que nunca estuvo, que un poco lo que decían ustedes. Uno que nunca aprendió a ser papá porque nunca fue papá y le llegó literalmente, le llegó un bulto de Santiago y tuvo que venir con él en el bus y entre medio y al final vemos que trata de tender un puente ante este chico que ya no es tan chico, que es más bien adulto, y el otro caso, el Cheo, más bien ahí se entendió un puente con la mamá, que era lo más importante. Entonces, hay algo que quería señalar, también se me olvidó. Es de que hay una escena, que, a propósito de la empatía, que es clave en la película. Cuando llega Tano con el papá en la camioneta y habían muerto al personaje, a Pedro, gracias. Cuando matan a Pedro y ve que el Cheo está con la capucha, ellos dos se miran y es la primera conexión de un cambio, donde algo se quebró en el Tano y algo se fortaleció o encontró el Cheo. Esa escena es clave. Cuando se están mirando y se encuentran y cruzan la mirada, ahí hay un cambio que tienen ambos personajes, que es como estos giros que tiene el guión. Es un punto importantísimo en la escritura de la película, porque no es que de ahí el personaje sea mejor persona, etcétera, como lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Como que en 90 minutos te resuelve la vida de todo un personaje y uno viaja, ¿no? Es el sistema aristotélico, Maquis, todos los cánones que está en la industria del cine, que si ustedes ven, podemos hacer el experimento con cualquier película que nos digan de la industria y vemos que en 90 minutos nosotros viajamos con el personaje y finalmente llegó a un puerto y resolvió. No sé si un tema resolvió, pero sí se encontró con algo importante para la personalidad del Cheo en su condición de querer ser. Estaba siendo adolescente, tenía un problema con el no padre, está siendo violentado todos los días, no se identifica con su comunidad y hay un giro. Y el Tano, que no tiene ni una relación afectiva con nadie, tiene un giro. Entonces es muy bello lo que tú decías. Está muy bien puesto el nombre, que es Mala Junta, siendo que no es Mala Junta, precisamente aludiendo a eso. Socialmente son Mala Junta, pero hicieron un match afectivo, más que ideológico, más que que con una conversación, con una frase perfecta y el otro dice sí, creo que la causa mapuche, sí, yo también creo. Nada de eso existe, y qué bueno que no exista, porque eso no existe. La cotidianidad se construye en base a estos lazos afectivos, y creo que eso es lo que la Claudia con Pablo, que es el guionista, tienen acá. Sí, pero no es nada. Tú dices, es extraño que me hayan querido dar auspicio